Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a Autoría, el podcast de propiedad intelectual para dummies, en el que respondemos a todas vuestras dudas sobre este apasionante mundo de los derechos de autoría en particular y la propiedad intelectual en general. Podéis dejar vuestras preguntas en legardón.net/contacto y quienes estamos al otro lado, Ainara Legardón, música y especialista en propiedad intelectual, y que nos habla Alberto Cortés, responsable del podcast Era Magazine, trataremos de dar respuesta. Así que sin más, y porque la estoy viendo a través de la pantalla de mi ordenador, saludamos a la otra mitad de este programa. Hola Inara, ¿cómo estás? Hola Alberto, pues muy contenta de poder celebrar esta semana el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el 26 de abril, Mm, y hacerlo pues de forma bastante especial, muy especial con el programa de hoy. Sí, como sabéis, a veces realizamos podcasts especiales con la colaboración de asociaciones o entidades, y hoy es uno de esos casos, en colaboración con la Asociación de Autores de Iluminación y Videoescena, la Asociación de Artistas Plásticos, Escénicos y Audiovisuales de España y la Asociación de Directores de Escena de España. En el programa de hoy vamos a hablar de las cuestiones y reivindicaciones más importantes de estos colectivos profesionales, que las hay, vamos. Las hay muchas, sí. A veces estos perfiles creativos quedan en un segundo plano cuando el Sí. público general y también, como comentaremos, incluso las propias entidades de gestión colectiva, pues piensan en las personas coautoras de una obra escénica, ¿no? Pensamos en el texto dramático, pensamos en la música original, en la coreografía, pero a veces no nos paramos a pensar en el trabajo que hay detrás de un diseño de iluminación, de una escenografía, del vestuario, de la videoescena, etcétera. Ni mucho menos nos paramos a pensar si las personas que realizan esas creaciones adquieren o no un estatus de autoría dentro de la obra escénica. Y bueno, yo creo que este es el temazo central de las reivindicaciones de estas asociaciones, unido, por ejemplo, a que en el caso de la iluminación, pues estamos ante una obra efímera, no tangible. Mm. Y a mí personalmente me parece un tema interesantísimo que entra en terrenos que lindan a veces con la filosofía, incluso en cuestiones bastante abstractas, y estoy segura de que el programa de hoy va a ser muy, muy enriquecedor. Sí, porque además, para hablar de ello, vamos a contar hoy con la presencia de Ezequiel Nobili, iluminador, diseñador de imagen y sonido, graduado en la Escuela Panamericana de Artes en Buenos Aires. Es miembro consultor de la Asociación de Autores de Iluminación y Videoescena, y en su trayectoria creativa ha trabajado en varias disciplinas de las artes escénicas y audiovisuales, diseñando pues, la iluminación, la escenografía y los contenidos visuales en danza, conciertos, teatro, televisión, eventos, instalaciones artísticas de light art. Vamos, Ezequiel combina su trabajo artístico con la enseñanza, además, desarrollando diferentes talleres y monográficos para instituciones públicas y privadas. Bueno, Ezequiel, bienvenido, gracias por acompañarnos y vaya currículum que tienes, ¿no? Bueno, hola, gracias por la presentación y por tenerme aquí en vuestro programa. La verdad que estoy entusiasmado de estar con ustedes para hablar sobre estas reivindicaciones y desafíos que enfrentamos como colectivo en el mundo de las artes escénicas y audiovisuales. Y como bien decían, en colaboración con otras asociaciones del sector, estamos trabajando para defender nuestros derechos y promover el reconocimiento de nuestro trabajo en el diseño de iluminación, escenografía, vestuario, dirección de escena, videoescena, sonido, bueno, y todos los creativos que conforman una obra escénica, ¿no? Así que, bueno, nada, Ainara, Alberto, les agradezco otra vez por su tiempo, por compartir sus conocimientos en este tema, que tenemos que seguir aprendiendo y nada, esperemos que este podcast sea inspirador para nuestros oyentes. Pues ojalá que así sea. Muchas gracias, Ezequiel. Cada año, además, por estas fechas soléis organizar una actividad formativa, ¿no?, en torno a la propiedad intelectual, y este año va a ser, pues bueno, pues este podcast. Cuéntanos más acerca de esta labor formativa que realizáis. Sí, en nuestra asociación trabajamos y realizamos actividades para cumplir nuestros objetivos, incluyendo la formación tanto técnica como artística. Y uno de nuestros objetivos es la defensa de nuestros derechos de autor y de propiedad intelectual, y en colaboración con la AAPE, ADE y OISTAT y otras asociaciones, hemos llevado a cabo jornadas sobre derecho de autor que pueden ser vistas en nuestro canal de YouTube, y hemos contado con la participación de expertos en derechos, como abogados especializados, entidades de gestión,
registradores de propiedad intelectual, bueno, un montón de personalidades interesantes. Sí, de hecho yo conocí la labor de estas asociaciones a través de Ezequiel hace como 2 o 3 años y comenzamos a colaborar intentando desentrañar todas estas cuestiones que vamos a ver que son pues muy, muy profundas, ¿no? Y bueno, este mismo año ofrecí un taller formativo que, por cierto, demostró el gran interés que tienen estas personas para adquirir formación. La verdad es que se llenó y fue muy, muy, muy participativo. Yo quedé encantada, vamos. Sí, así es. A principios de este año tuvimos la suerte de coordinar contigo un magnífico taller dedicado a nuestras particularidades del sector, el cual tuvo una gran acogida, por lo cual ya hemos hablado de hacer una segunda edición, que lo diremos más adelante, cuando lo tengamos listo. Y bueno, mientras más personas y conocimientos tengamos sobre este tema, más podremos evitar la ignorancia y arrojar algo de luz al conocimiento como los autores que somos. Pues arrojar algo de luz es lo que nos encanta hacer en este podcast, así que ojalá lo consigamos con este programa. La propuesta concreta para este programa ha sido hacer una convocatoria abierta para que nos enviaran cuestiones a través de la asociación y recopilarlas junto a las que salieron en ese taller formativo del que os hablamos, de manera que podamos tener más o menos claro pues, un listado de preguntas frecuentes y de cuestiones que inquietan a este colectivo y que hoy iremos abordando. Las he ordenado teniendo en cuenta primero la fase de creación y de registro y después la fase de producción y de gestión de derechos. Si te parece, Alberto, nos lees la primera pregunta y vamos contestando por orden. Pues en efecto, vamos con la primera de ellas. Nos la envía Michael Collis y nos dice lo siguiente. Sin un registro audiovisual, ¿cómo se puede proteger un trabajo inmaterial como es la parte escénica de un diseño de iluminación, obviando planos y registro electrónico de las memorias o cues? Bueno, Ezequiel, corrígeme si me equivoco, los cues o cues serían las pautas que quedan grabadas, por ejemplo, en una mesa de luces digital para luego ser ejecutadas. Entiendo que ese conjunto de esas memorias sería pues como un guión de la iluminación de la obra escénica, ¿no? Pues cuando entra una luz, con qué intensidad, cuánto dura, si entra en fade in y se va en fade out o no, ¿verdad? Correcto, los cues de iluminación son la información de estas decisiones estéticas que tomamos sobre intensidad, color, forma, los tiempos de ejecución de la iluminación, que luego se van juntando uno encima de otro y se utilizan como para crear nuestro guión de luces. Y estos cues o cues pueden ser grabados digitalmente o ejecutados analógicamente, dependiendo del tipo de disciplina, propuesta estética, etc. Podemos decir que es como si fueran las partituras de un músico, pero en este caso son instrucciones para la iluminación. Perfecto. Pues además has dado ahí palabras clave como decisiones estéticas que ahora iremos explicando. Pero bueno, primero vamos a repasar brevemente lo que es una obra protegible. Obra es una creación original, en este caso artística, fruto de la mente humana y expresada en un soporte. Está claro que las meras ideas no se protegen, ¿no? Y el registro de la propiedad intelectual no es obligatorio para adquirir los derechos de autoría sobre una obra, pero es recomendable para poder tener pruebas de la existencia de esa creación en un momento concreto. Partiendo de ahí y queriendo inscribir la obra en un registro, bueno, ¿cómo lo hacemos cuando la obra es efímera? Y yendo a la pregunta concreta de Michael, obviando planos, memorias y sin una grabación audiovisual, pues a lo mejor nos estamos quedando en el plano de las meras ideas, ¿no? O en el de la obra efímera sin ningún tipo de documentación. Tu pregunta, Michael, sería análoga a cómo registrar una canción que he creado, me sé de memoria, pero de la que no hay partitura ni hay una grabación. En el registro la verdad es que te van a pedir algún tipo de documentación. Por explicarlo un poco más en profundidad, para que una obra sea protegible por propiedad intelectual se tiene en cuenta, por un lado, la originalidad y por otro lado, la expresión de la idea. Y no se requiere, ojo, que esta expresión deba ser permanente o duradera. Por ejemplo, en Estados Unidos y en el entorno en general de la Common Law, para que la obra sea protegible,
sí que es obligatoria la condición de la fijación de la idea en un soporte. Pero en nuestro territorio, yo diría que en toda la Europa continental, la fijación, vamos a imaginar la grabación, por ejemplo, no es obligatoria, pero sí la expresión de la idea. ¿Qué pasa? Pues que la fijación lo que nos va a facilitar es la protección, es decir, la posibilidad de inscribir la obra en un registro y de obtener una prueba cualificada de su existencia. Pero bueno, Michael, aún sin la inscripción en el registro de la propiedad intelectual, eres autor de tu diseño de iluminación, siempre que sea una creación original y por el mero hecho de la creación sin necesidad de ningún trámite. Yo creo que eso lo tenéis claro. Pero claro, pero aquí hay otro problema, ¿no? Porque la ley de propiedad intelectual, que además nos lo has comentado en otros programas, Ainara, no define claramente lo que es originalidad. Claro, esa es otra cuestión que además atañe directamente a las personas que hacen diseño de iluminación y arte plástico escénico. Debemos entender que la obra es original cuando la persona autora expresa su capacidad creativa adoptando sus propias decisiones intelectuales, libre e independientemente. De aquí que antes, cuando nos explicaba Ezequiel lo de las QEs, yo decía qué palabras tan interesantes, decisiones estéticas, ¿no? Y bueno, me voy a lo que os contaba en una de esas jornadas que habéis organizado hace unos años el registrador de Madrid, Alejandro Puerto, sobre la posibilidad de inscribir en un registro contenidos de vídeo pensados para la escena, ¿no? Creados para la escena. Os decía, y entre comillas, no hay problema para registrar una obra en la que hay una o varias personas autoras que han tomado decisiones libres e independientes a través de las cuales estén expresando una capacidad creativa y esas decisiones se hayan plasmado y reflejado en determinadas secuencias de iluminación, decía con una música concreta, y se presente en forma de grabación audiovisual para efectuar el registro. Es decir, Michael, que lo que te recomendamos es que se realice una grabación de un ensayo o de una representación de la obra escénica para poder hacer ese registro. La dificultad, nos decía el registrador, es determinar dónde está el componente meramente técnico y cómo y dónde se le añade el componente creativo. A ver, que un diseño de iluminación pueda ser protegible no se pone en duda y de hecho tenemos un ejemplo clarísimo del que siempre hablamos en los talleres, que es el de la Torre Eiffel. La imagen de la Torre Eiffel de día forma parte del dominio público y su utilización es libre. Se puede reproducir sin ningún tipo de autorización previa de la SED, que es la gestora de la Torre Eiffel por cuenta del Ayuntamiento de París. Pero las diferentes iluminaciones de la Torre Eiffel están protegidas. Es decir, que la explotación de la imagen de la Torre Eiffel de noche sí está sujeta al pago de unos derechos. Y a mí me pareció interesantísimo, Ezequiel, que tú en este taller nos contabas que precisamente este ejemplo os ha servido para hacer comprender de alguna manera a quienes están en el registro de la propiedad intelectual que sí, que un diseño lumínico de este tipo puede trascender lo meramente técnico y ser una obra protegible, ¿no? Sí, correcto. El hecho de que los registradores conozcan la Torre Eiffel como ejemplo nos ayuda a que consideren nuestro trabajo de iluminación escénica intangible como algo registrable. Y Alejandro Puerto, que es una eminencia en la materia, ya obviamente conocía esto de la Torre Eiffel y entendió lo nuestro perfectamente, él nos comentaba cuando vio los planos y guiones que le llevamos en una reunión, que para ellos eso no determina la originalidad, porque ellos es una tarea muy técnica, especializada, que no comprenden y que no podrían llevar a cabo para demostrar la originalidad. Entonces lo que nos piden es esta grabación que bien nos decía, y también una descripción escrita y una justificación de nuestra propuesta estética, algo que aporte los elementos que la hacen original, única y creada por nosotros. Además de la información técnica que se puede acoplar, ¿no?, este registro audiovisual. Y a medida que avancemos, yo creo que tenemos que empezar a hacer esto, aprender a redactar lo efímero, lo intangible, lo mágico y maravilloso de la creación escénica para poder justificar la originalidad ante el registro. Qué bonito esto que comentas, Ezequiel, esto de aprender a redactar lo efímero, ¿no? A poner
a ponerle palabras a estas decisiones estéticas, a estas propuestas que nacen de, bueno, pues de esas Ujú, ideas, pero que hay que plasmar de alguna forma. ujú. Yo creo que queda claro, ¿no?, que es necesario algún tipo de documentación, y si se acompaña de un texto en el que la persona autora explique y desarrolle esas decisiones creativas, pues mejor. Ujú. Vamos con otra cuestión. Esta nos la envía Juanjo Llorens y dice lo siguiente. Me gustaría saber por qué el resto de creadores que cobran por sus derechos están siempre poniendo distancia e incluso trabas a que el resto de creadores podamos cobrar por nuestros derechos. Igual de creadores son ellos que nosotros. Uy, Ujú. aquí hay Aquí hay temitas, ¿sí? temita. Sí, yo creo que antes de abordar esta cuestión tan importante, que además de una pregunta, yo creo que es un manifiesto, ¿no? Y que entraña muchas capas de información, pues hay que poner un poco de contexto y contar de dónde viene esa reivindicación. No sé, ¿quién mejor que Ezequiel para Pues sí. explicar de dónde viene ese malestar y esa necesidad de reconocimiento? Bueno, este es un tema difícil y parece que siempre es el mismo, ¿no? Lo que se conoce como la famosa repartición de la tarta. Y esta es una mentalidad que venimos arrastrando, que crea una atmósfera poco solidaria y egoísta en el sector, en el que algunos de los creadores no quieren compartir este pastel de los derechos de autor con otros. Entonces, bueno, es algo que entre todos, poco a poco, tenemos que ir cambiando. La famosa tarta con la que alguien se va a empachar un día. Hay ciertos perfiles creativos que sí se consideran coautores de las obras y se declaran como tales en las entidades de gestión y, por tanto, reciben un porcentaje en los repartos de derechos, pero otros perfiles no. Entonces, bueno, yendo a la pregunta de Juanjo. Juanjo, tú también cobras por tus derechos. Lo que pasa es que lo haces seguramente de otra manera, mediante una fórmula de cantidad cerrada, a tanto alzado, que se pacta bien en un contrato laboral o bien en un contrato de prestación de servicios como autónomo, por ejemplo. Una productora o una compañía escénica te encarga una creación y te paga una cantidad. ¿Esa contraprestación a qué corresponde? Pues no corresponde únicamente a la ejecución de la obra, sino también a la cesión de derechos de autoría, que va a ser imprescindible que tú realices a favor de la productora escénica o audiovisual para que tu diseño de iluminación pueda explotarse dentro de una producción teatral, audiovisual, etcétera. Es decir, hay que tener clara la idea de que tú también estás cobrando por tus derechos. Eso por un lado. En el taller, ¿te acuerdas, Ezequiel, de que salió este tema de los contratos y lo que va incluido y lo que no en esos contratos? Yo pude comprobar que no estaba del todo claro que sí, que cobráis por la cesión de derechos, pero va todo incluido en una cantidad. Sí, este es otro tema crucial, ya que muchas veces trabajamos de manera informal y sin contratos, especialmente en el sector privado, y cuando no hay contrato, la ley tácitamente está a favor del empresario. Los contratos que vimos en el taller con los de administración pública tampoco, como bien dice, nos dejan muy claro el tema, ya que también tienen lagunas. Y los contratos de los grandes grupos privados suelen ser abusivos y cerrados, o sea, no dejan margen de negociaciones. Lo haces o viene el siguiente. Así que en esto necesitamos hacer algo al respecto. Bueno, en los programas anteriores ya hablamos justamente de este tema y os dábamos algunos consejos sobre cómo prepararos, pues, para afrontar la primera reunión con una productora, por ejemplo, ¿no? Y saber qué tenemos que tener en cuenta. Y en el siguiente que tenemos planificado vamos a hablar de la importancia de formalizar los acuerdos por escrito. Dos cosas vitales, ¿no? O sea, de los que estamos hablando, sobre todo a la hora de comenzar a trabajar. Pues sí, sí, la verdad es que tienes mucha razón, que el comentario que nos acaba de hacer Ezequiel y unirlo a estos otros podcasts que vienen justo antes y después de este que presentamos hoy, pueden complementar muy bien todo esto de lo que estamos hablando y quizá romper algunos mitos, ¿no? Que la ley tácitamente esté a favor del empresario, a lo mejor vamos a romper quizá o matizar estas cosas cuando no hay un contrato por escrito. Vamos a ver que la ley de propiedad intelectual, pues es bastante, la nuestra al menos, es bastante protectora con la persona autora, pero si desconocemos lo que dice esa norma, pues tampoco podemos hacerla valer, ¿no?
Bueno, desde vuestras asociaciones varias veces os he oído reclamar que habría que actualizar la ley de propiedad intelectual para que se os reconozca como autores, autoras. Y yo os argumentaba en alguna ocasión que en el ámbito escénico no veo necesaria esa actualización porque la ley de propiedad intelectual no cierra la puerta a ninguna persona creadora, por ejemplo, de un vestuario, de una iluminación o una escenografía, siempre que éstas sean originales, para ser considerada autora de esas obras. O sea, el listado de obras protegibles en el artículo 10 es abierto. No dice que una escenografía no pueda ser una obra intelectual. Sí que habría una consideración que hacer al respecto concreto del perfil de la dirección de escena. Pues justo sobre ese tema nos ha llegado otra pregunta desde la Asociación de Directores de Escena de España. Si os parece bien, la lanzo aquí, vamos contestando a esta pregunta y a la de Juanjo de forma conjunta, que a Juanjo no le has contestado todavía, ¿eh? No me he mojado todavía, ¿no? Lo esperamos, lo tengo aquí apuntado y guardado. Bueno, la siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Por qué a una directora de una película se le considera coautora de la obra audiovisual y a mí, como directora de escena, no se me considera coautora de la obra escénica? Pues efectivamente, existe una reivindicación histórica por parte de las personas que se dedican a la dirección de escena para lograr su consideración en la ley de propiedad intelectual como titulares de derechos de autoría y no como titulares de derechos conexos, porque ahora mismo están en el mismo rango, por así decirlo, que artistas intérpretes. Y tanto la persona encargada de la dirección de escena como la de orquesta, son titulares de derechos conexos. En otros territorios no es así, es algo que puede cambiar. Y os cuento, pues el otro día asistí a un seminario de la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual, organizado en colaboración con la Universidad de Alicante, y la verdad es que me habría encantado que hubierais estado presentes en la sesión que se dedicó a las artes escénicas, que impartió Carla Bernal, una abogada experta de Perú. Nos contaba que en su país, hasta 2018, la figura de la dirección de escena estaba incluida en la norma que regula los derechos conexos de artistas, vamos, como está aquí ahora, ¿no? Y esa norma fue modificada y se retiró al director de escena de ella. No es que se le haya incluido expresamente en la norma como titular de derechos de autoría, pero al haberse retirado de la sección de derechos conexos, implícitamente se reconoce que tendría el estatus de autor o autora. O sea que, bueno, vemos ejemplos de otros territorios. Voy a la respuesta a la pregunta de Juanjo. Perdona, no me quiero escabullir, pero bueno, a ver, la respuesta concreta no la puedo dar porque no la tengo y mucho me temo que no hay una sola respuesta para lo que nos está planteando. Lo que voy a hacer es deciros lo que pienso que ocurre para que podamos reflexionar sobre ello y quizás cambiar la mentalidad de algunos de esos otros creadores, creadoras que ponen trabas a consideraros personas coautoras de sus obras, ¿no? Una razón clara que la avanzaba Ezequiel antes es la de la tarta, ¿no? La famosa tarta de los derechos de autoría que se va a repartir es la misma. Se consideren o no coautoras de la obra a más personas. Y claro, pues cuantas más personas tengan la consideración de coautoras de una obra en colaboración, pues a menos van a tocar en el reparto. La porción va a ser más pequeña. El dinerito, Ainara, el dinerito. Eso le encanta decir a Alberto, el dinerito, en el programa, porque yo me voy muy a hablar de las emociones que tenemos los artistas y las artistas creando y las autoras Sí, y sí. tal, ¿no? Y yo, Ezequiel, bajo a la tierra. El dinerito al final. Muy Porque bien, muy esto bien. se trata de esto. La tarta al final son repartos de beneficio, ¿no? Bueno, hacemos un buen tándem en este podcast, yo creo. Bueno, a nadie que tenga el estatus de autor o autora, bien sea que concedido por la ley o bien por los usos y normas del sector, que aquí voy a hablaros de esto, pues a nadie que se haya ya considerado autor o autora le va a interesar que entre otra persona en el reparto. O sea, que admitir que tenéis derechos sería asumir que su parte de la tarta va a disminuir y eso no les interesa. Eso por un lado. Claro. Por otro lado, pienso que hay desconocimiento de lo que claramente expresa la ley y que a veces se confunde con las inercias del sector
y con la forma de operar de las entidades de gestión establecidas, a quienes tampoco parece interesar cambiar nada. No sé si me estoy explicando, porque a lo mejor no es que haya que dar pasos para una modificación de la LPI, sino también una modificación de la forma, o quizá primeramente una modificación de la forma de operar de las entidades de gestión. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo claro. Muchas veces se piensa que legalmente las personas coautoras, voy a poner el ejemplo de una obra de danza, son la que crea la coreografía y la que crea la música original. Pero la ley de propiedad intelectual no dice nada de eso expresamente. Es la entidad SGAE la que ha establecido en su reglamento esa forma de actuar. De hecho, en el documento de declaración de obra de gran derecho, que por cierto me lo volví a descargar el otro día por si había habido algún cambio o modificación desde la última vez que declaré una obra de gran derecho y sigue siendo igual, no hay una categoría o una etiqueta de profesión para otros perfiles que no sean coreografía y música original. Si el vestuario o la escenografía tuvieran carácter de obra original y ayudan a la construcción de la obra escénica, pues ¿por qué no incluir a estos perfiles en la declaración de obra en la entidad de gestión colectiva? ¿Esto cómo se está haciendo ahora? Pues esto se hace ahora llegando a un acuerdo interno entre las personas coautoras, de forma que, por ejemplo, una escenógrafa aparezca como coautora en esa declaración de la obra de gran derecho, pero a lo mejor como coautora del texto teatral, porque no hay una etiqueta para ella, ¿no? Y el registrador de Madrid, Alejandro Puerto, explicaba también que más que reconocimiento legal, la cuestión, decía él, es de cumplimiento. Y estoy de acuerdo. Y además añado, y de la fuerza que tengamos para hacernos valer como personas coautoras de una obra. No sé, ¿tú qué opinas, Ezequiel? Bueno, a mí todo esto me pierde un poco y al escucharte me da la sensación de que hay mucha falta de información y confusión en torno a las leyes y regulaciones relacionadas con nuestro trabajo como artistas. Sigo pensando, por eso estamos aquí, que necesitamos educarnos y organizarnos para hacer valer nuestros derechos como coautores y además asegurarnos de que todos los que contribuyen a una obra sean reconocidos y compensados adecuadamente. Y así seguramente vamos a encontrar una receta para poder probar nuestra parte proporcional de esta famosa tarta. Ujú. En este caso también, como ocurre en la música y en otros sectores en los que se colabora artísticamente, no sé si sería recomendable que exista un acuerdo interno, ¿no? En el que se pactan los porcentajes a recibir por cada una de las personas coautoras, ¿no? Sí, como siempre, aquí recomendamos que quede todo bien claro y acordado por escrito, pues antes de que se empiece a explotar esa obra conjunta. Puede que el reparto sea a partes iguales, pero bueno, se pueden pactar también diferentes porcentajes según el peso creativo de cada aportación a la obra en común. Sí, eso estaría bien. Claro, y siguiendo con el ejemplo de la escenografía, pues tened en cuenta que no siempre una escenografía va a poder ser considerada obra original susceptible de ser protegida por propiedad intelectual. De hecho, tenemos como ejemplo una sentencia acerca de un caso de vulneración de derechos morales, en concreto de integridad, de una escenografía en una ópera, sentencia que no dejó en buen lugar al escenógrafo. Como siempre decimos, no se puede generalizar y habría que valorar caso a caso. De ahí que esté muy bien que se pacte de forma interna esos porcentajes. Ujú. A mí me ha parecido que alguna vez ya nos has explicado, ¿no? En el podcast, que las obras escénicas no se gestionan de la misma manera que la música o que las obras audiovisuales, ¿no? Esto influye también, ¿no? En estas inercias del sector a las que se podría estar refiriendo Juanjo. Otra cuestión de fondo es que la gestión de obras escénicas, las llamadas de gran derecho, no es gestión colectiva obligatoria. La ley no obliga a que sea una entidad de gestión colectiva la única entidad que pueda recaudar y repartir estos derechos. Se puede encomendar por mandato expreso, se llama así, a una entidad de gestión colectiva como SGAE, la gestión de una obra escénica, sí, claro, pero no es obligatorio por ley. Es simplemente otra de las inercias del sector, que en mi opinión pues a SGAE le ha venido muy bien durante muchos años, ¿no?
Y cuando, claro, pues cuando le encomiendas a SGAE la gestión de una obra, asumes su reglamento. Y volvemos a que en su reglamento pues aparecen unos ciertos perfiles creativos como coautores de la obra escénica y no otros. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, gestión individual, integrando a todas las personas coautoras de la obra en ese reparto. Bueno, llegamos ya al final de este interesantísimo programa. Antes de que Ainara nos traiga las recomendaciones de hoy, bueno, tenemos un último mensaje que nos hace llegar Elisa Sanz, de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y Audiovisuales de España, que lamentablemente hoy no ha podido estar en el programa. La escuchamos. Hola, soy Elisa Sanz, presidenta de la APE. Mi pregunta es respecto al futuro. Sabemos que tenemos unos derechos de autoría de nuestra obra y que somos coautores de la obra escénica, pero sabemos también de las dificultades actuales a la hora de gestionar esos derechos patrimoniales a través de una entidad de gestión colectiva. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? ¿Sería importante actualizar la ley de propiedad intelectual obsoleta en artes escénicas? ¿O en qué otros aspectos se podría seguir trabajando para conseguir nuestro reconocimiento y nuestros derechos? Sabemos que podemos llegar a acuerdos con las compañías que nos quieran considerar coautores de la obra escénica, pactando aparecer en las declaraciones de obra como coautores en las entidades de gestión. Pero ¿qué otros caminos o qué acciones podemos seguir realizando? Un saludo, Elisa. Casi nada preguntas tú. Bueno, Sí. yo creo que el primero de los pasos ya lo lleváis dando un tiempo, que es realizar actividades de formación y de información a las personas de vuestro colectivo, que como estamos viendo y comentando con Ezequiel es fundamental. A veces a las personas autoras y artistas no se nos considera interlocutoras válidas con quienes tienen la capacidad y el poder de cambiar cosas, pues simplemente porque no sabemos expresarnos en términos jurídicos, porque a veces mezclamos conceptos, porque incluso no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que necesitamos y eso hace que nos dejen fuera de las conversaciones o no nos tengan tan en cuenta como se nos debería tener. Yo eso es una apreciación personal que estoy viendo y que me parece que tiene su importancia. Yo diría también acciones de formación y demás, pero acciones de concienciación, que viene unido con otro de mis consejos o de estos pasos que yo os aconsejaría seguir realizando y que ya hemos dejado caer a lo largo del programa. Me refiero a adquirir conciencia y a ser capaces de ponernos en una situación negociadora, luchando por lo que creemos justo, sabiendo cuáles son nuestros derechos y hasta dónde se puede negociar, ¿no? Me habéis contado alguna vez que poniendo vuestras necesidades sobre la mesa e intentando negociar con alguna productora, pues lamentablemente el resultado ha sido que no se ha podido negociar e incluso que no os han vuelto a llamar en alguna ocasión. Esto nos lo cuentan bastantes personas de las que contactan con nosotros. ¿Yo qué pienso? Pues que hacer fuerza o llevar a cabo este tipo de acciones en solitario es muy difícil y es muy injusto para la persona que lo hace. Pero yo creo que si una a una muchas personas se plantan ante una situación abusiva o ante unos usos habituales y normas injustas que no están escritas, pero que tienen a día de hoy mucho peso en nuestro sector, al final sí, se acaba haciendo presión y se pueden cambiar las cosas. Esto lo remarco porque creo que en vuestro caso específico no es tan importante actualizar la ley de propiedad intelectual como cambiar las inercias que han sido apuntaladas durante años por un reglamento de una entidad de gestión que ni siquiera ofrece etiquetas para vuestro perfil autoral a la hora de declarar una obra de gran derecho, ¿no? Yo pienso que no es la ley. Ahora mismo es SGAE la que no contempla que una escenógrafa pueda aparecer como coautora en una declaración de obra. Otra cuestión a tener en cuenta, pues muy importante, sería que la autogestión de los derechos de explotación en el mundo escénico, en las obras de gran derecho, es posible. Y quizá pueda ser una vía a explorar en algunos casos, la gestión directa de vuestros derechos o incluso la externalización de ese servicio, encargarle a un tercero esa gestión vía mandato expreso. En algunos casos será una vía, como digo, a explorar muy interesante, en otros no, dependerá del proyecto en concreto. Pero bueno, yo creo que con todo lo que hemos
comentado hoy y lo que aún nos queda por comentar en esa última sección de recomendaciones que tenemos, esos pasos los vais a ir dando de forma firme, yo creo que sí. ¿Quieres añadir algo, Ezequiel? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo bien. Quería agradecer a todos los miembros que han enviado sus preguntas, pedirle perdón a los que no hemos podido responder. Tendríamos que hacer como 20 programas como este. Agradecer a las asociaciones que están participando y colaborando, al resto de compañeros creadores escénicos y a vosotros por resolver nuestras dudas, darnos este espacio, este micrófono, esta voz y este apoyo en estos días que se reivindican los derechos de autor y propiedad intelectual. Son días en los que se busca hacer visible un reconocimiento que aún no se ha conseguido. Y me gustaría recordar y confirmar a los diseñadores escénicos y audiovisuales que tenemos derechos morales y transferibles, que muchos ya lo sabemos, así como derechos patrimoniales que cedemos para que la obra pueda ser expuesta, explotada y distribuida, y que son estos derechos los que tenemos que aprender a gestionar. Y que ahora, en este cambio de era digital, con el Estatuto de Artista en la Cocina, es fundamental que estemos presentes y atentos y que tenemos que estar unidos y seguir trabajando para que esta gestión de estos derechos ya sea un objetivo conseguido. Y así que gracias. Bueno, desde aquí todo nuestro apoyo, por supuesto, remarcar lo que está diciendo Ezequiel, que hoy hemos hablado poco de los derechos morales, pero que esos derechos morales que tenéis son irrenunciables, son inalienables, no los podéis ceder por contrato, que son esos otros derechos de carácter patrimonial que sí son transferibles, los que tenemos que aprender a gestionar, como dice Ezequiel, y que la unión hace la fuerza. Eso que quede bien subrayado, sí, sí. Qué bien, qué bien. Uh-huh. Bueno, pues ya solo nos quedan las recomendaciones, Ainara, de este interesante programa. Cuéntanos. Normalmente suelo traer una o dos, ya lo sabes, pero hoy voy a traer más porque es un programa especial y creo que lo merece. El libro Arte efímero y derecho de autor de Isabel Espinalba, que lo edita la editorial Reus en 2021. Os dejamos también el enlace a esa sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona sobre la escenografía que os comentaba antes de pasada, para quien quiera echarle un vistazo. Traigo también un estudio que publicó la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, estudios sobre los derechos de los directores de producciones teatrales, que es pues un trabajo de investigación que se hizo hace no tan recientemente, pero creo recordar que en 2020 o así, y en él se incluyen una comparativa de diferentes territorios y lo que ocurre en las leyes y en el tratamiento de este perfil de la dirección de escena en diferentes territorios. Y fijaos que al hilo de lo que preguntaba Elisa y de esto que estamos hablando, he señalado de ese estudio una frase que me llamó mucho la atención. La conciencia personal de lo que se puede negociar como director o directora de escena es tan crucial como el entorno general de la ley en su país. O sea que me parece fundamental que nos llenemos de valor y de conciencia y de decir, podemos negociar esto porque somos personas coautoras y tenemos esta capacidad, ¿no? Bueno, y luego un informe de la Sociedad de Autores Audiovisuales acerca de los derechos y la remuneración de los autores audiovisuales en el entorno europeo. Hoy no nos ha dado mucho tiempo a hablar de qué ocurre con un perfil muy, muy concreto que es la dirección de fotografía en el mundo del audiovisual, por repasar así muy brevemente, porque de esto hemos hablado, al respecto de los derechos remuneratorios para autores y autoras de audiovisuales, pero hoy no lo hemos, insisto en que no lo hemos comentado. En este informe que os dejo, aparece una tabla comparativa en la que aparecen los diferentes países europeos y quiénes son las personas coautoras de la obra audiovisual en cada uno de los países. Me llamó la atención, por ejemplo, que en la ley de Estonia, además, por supuesto, de los perfiles de dirección, realización, argumento, diálogos y música de la banda sonora original, estaban también incluidos el cameraman y el designer, o sea que hasta el operador de cámara y el diseñador estaban considerados por ley como
coautores de la obra audiovisual. Como veis, me parece interesante saber qué ocurre en otros países, en otros entornos y poder hacer una reflexión conjunta. Esas son las recomendaciones que os traigo hoy. Como acabas de decir tú misma, ¿no? Todo depende del entorno general de la ley en el país, ¿no? Es así. Todo depende de eso, pero la conciencia personal de lo que se puede negociar es tan crucial como eso. Bueno, pues hasta aquí el interesantísimo programa de hoy, un tema que casi no habíamos tratado o lo habíamos tratado en muy pocos programas y la verdad es que ha sido muy ilustrativo y muy interesante. Solo nos queda agradecer a nuestra audiencia por escucharnos, como siempre, y por apoyarnos a través de legardon.net/donación. En este caso también dar las gracias a la Asociación de Autores de Iluminación y Videoescena, a la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y Audiovisuales de España y a la Asociación de Directores de Escena de España, que han hecho posible la realización de este capítulo especial. Y gracias, por supuesto, Ezequiel, por tu participación. Bueno, gracias a vosotros y esperamos seguir trabajando y vernos pronto. Un abrazo. Ojalá, mil gracias, Ezequiel. Bueno, y no olvidéis que podéis mandar vuestras preguntas sobre propiedad intelectual a legardon.net/contacto y que desde este espacio sonoro intentaremos dar respuestas. Pues nada, Inara, muchas gracias por tu sapiencia, por mostrárnosla a todos y nos escuchamos el próximo programa. No mandéis preguntas tan difíciles como las de Lisa, por favor. Un abrazo. Adiós. Agur. Adiós. Agur. Adiós.